Buenos días, doctores. Muy buenas tardes, o buenos días para usted. Bueno, buenos días desde Perú. A continuación, daremos inicio a la primera mesa titulada El derecho de la Organización Internacional del Trabajo en un mundo cambiante. Agradecemos la participación de los doctores Inmaculada Ballester Pastor, Raquel Vicente, Miguel Ángel Sevilla Duro y Jordi Sellares Serra. Le damos el uso de la palabra al doctor Jordi Sellares Serra, que nos hará el honor de moderar el panel. El profesor Sellares Serra es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster en Relaciones Internacionales por la University of Cambridge, doctor de Derecho por la Universidad de Barcelona, desde 1991 profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad de Barcelona y en la Facultad de Derecho de ESADE. Buffet Torredemer, hoy consulado honorario de Eslovaquia. Desde entonces trabaja en el Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional como asesor técnico desde 1993 hasta el 2004. Vicesecretario desde el 2004 hasta el 2008, director desde el 2008 hasta el 2011 y ahora como secretario general, compaginándolo con la docencia en la UB y en ESADE. Asesor jurídico de la Delegación de Andorra ante la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, OSCE. Adelante, doctor. Muchas gracias. He puesto aquí enseñando que es verdad lo del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional y también es verdad, y quizá un poco triste, que hace ya 31 años que estoy en el mismo sitio. A ver, nadie es eterno y todo el mundo puede dejar de estar en el sitio de forma inesperada, como veremos en la sesión de hoy, porque uno de los puntos que se va a tocar es el de la reestructuración organizativa de una empresa, por tanto el despido de la gente. Y justamente ahora yo estoy en una situación donde tengo que despedir a alguien y por tanto no es una situación agradable. A ver, no lo he hecho en mi vida, pero ahora toca. Y no toca porque yo quiera, sino porque me ordenan hacerlo. Por tanto, es aquello, o te despides o despido. Pues haremos lo que toque, que es despedir. En todo caso, lo veremos en la sesión de hoy, donde tenemos tres, iba a decir tres estrellas, pero bueno, como mínimo tres personas muy cualificadas para explicar lo que tenemos que explicar, que dentro de este un congreso mundial virtual organizado desde Perú, pero que tiene un alcance mundial, es a menos como un tema inesperado, que es derecho internacional europeo, eh, derecho laboral y todo desde una perspectiva, digamos, global. Por tanto, esto tiene muy buena pinta. En todo caso, los tres ponentes que tenemos ahora son, por un lado, Inmaculada Ballester Pastor, que es la primera de las que tiene que hablar, va con gafas, lo digo porque si alguien no puede leer el pie de foto, pues va con gafas. Catedrática de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Juan Jaume I de Castellón, España. Tiene 250 artículos, monografías, capítulos de libros y demás. Nadie vamos a exigirle que lo lea para verificarlo. Magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, del 2010 al 2017. Magistrada ponente en más de 200 sentencias y directora de la unidad predepartamental, yo diría que aquí falta una en el texto, de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Jaume I de Castellón y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social. Esta es la primera que tendrá 12 15 minutos para exponer con un PowerPoint, por lo que tengo entendido, su punto de vista sobre, perdón, porque lo tengo que buscar, dado que ahora se me han caído los papeles y lo tengo que recoger, discutible asunción del convenio 158 de la OIT por la normativa española, solución, y es interesante ver que habla ella de la normativa española, porque los tres ponentes son españoles y hablarán desde la perspectiva española, porque me he tomado la molestia de ver si Perú es parte del convenio 158 y por lo que veo Perú no es parte. Como verán, y lo explicaré dentro de un momento, esto es como los menús, no tiene uno que coger todo la carta del restaurante, sino que escoge lo que le gusta. Y en este caso España lo ha escogido y Perú, al menos de momento, aún no. La siguiente ponente, lo hago todo de un tirón y así lo acortamos, es Raquel Vicente Andrés, magistrada de refuerzo también del Tribunal, no, perdón, de la Sala Social del Tribunal Supremo, antes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es del Supremo, eh, por tanto juez que accede por turno libre en el 2008 y especialista en el orden jurisdiccional social en el 2013. Me lo estoy improvisando porque lo acabo de recibir e imprimir, por tanto no me ha dado tiempo de preparármelo como en el caso Culpa anterior. mía. Y estuvo antes en la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por lo tanto no sé si se han coincidido la doctora Ballester y
la magistrada Raquel Vicente Andrés, porque aquí todos son nombres de pila, podía ser, y por tanto eso ya lo explicarán ellas cuando toque. Doctora por la Universidad Nacional a Distancia con sobresaliente cum laude por unanimidad. Colabora con la Escuela Judicial en la actividad de perspectiva de género. Yo, si no estoy equivocado, la Escuela Judicial está en Barcelona, aquí en el Tibidabo. Exacto. Lo digo porque yo estoy en Barcelona, pero deduzco que cada uno está en un sitio distinto aquí. Y hay un montón, muchísimas monografías, obras colectivas, 30 publicaciones. Insisto, no vamos a castigar a los asistentes con la verificación de toda la actividad escrita de todos los presentes, y consultora internacional para el Consejo General del Poder Judicial en proyectos de cooperación. Lo acorto porque si no, no nos da tiempo para todo. Y por último, también del ámbito académico y también de la zona mediterránea, pero en este caso de Castilla-La Mancha y en concreto de Albacete, de la Facultad de Derecho de Albacete. Miguel Ángel Cevilladuro, profesor e investigador postdoctoral de Derecho Constitucional, por tanto las dos primeras eran de Derecho Laboral y este es más bien de Derecho Constitucional, y también sobresaliente cum laude, supongo que por unanimidad, pero no lo pone, y mención internacional, y estancias de investigación en Italia, Bélgica, Argentina y Portugal, impartiendo ponencias y conferencias en una veintena de países de Europa y América Latina. Y su principal línea de investigación son las integraciones económicas. Por tanto, Unión Europea y Mercosur, diría yo que son las más destacadas. Y en todo caso, si hace falta presentarme a mí, ya me han presentado, pero pondré el énfasis en mi aspecto, no de secretario del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, sino de profesor de Derecho Internacional Público. Y lo que iba a decir, para que se sitúe todo lo que viene a continuación, es primero, recordar que el derecho internacional público lo crean los estados y cada estado es muy libre de crear el derecho que crea oportuno, para el que crea oportuno obligarse. Esta mañana lo tengo que explicar en ESADE y por tanto he recordado que el único límite son las normas de Jus Cogens, que sería aquel mínimo común denominador de todos los estados donde, aunque no esté por escrito, todos asumen que es inaceptable, es decir, canibalismo. No hay ningún estado que defienda el canibalismo. Genocidio, ningún estado defiende el genocidio. Esclavitud, ningún estado defiende la esclavitud. Piratería, vale, esto también. Por tanto, hay unos mínimos que todo el mundo acepta, aunque no estén por escrito y no se hayan obligado a ello, pero que hay el resto, los estados se adhieren a lo que quieren o se comportan de una manera para, por costumbre, crear obligaciones internacionales. Dentro de esto, el ámbito laboral es una parte bastante nueva, tendrá unos 100 años. Empieza con la OIT, cuando se crea en el 19, en la conferencia, en el pacto, en la conferencia de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, también asumiendo que es una respuesta a la inquietud social que generó la Revolución de Octubre, que tuvo lugar en noviembre, pero que es la Revolución de Octubre de Rusia, y a partir de aquí la parte sustantiva o interesante de los convenios de la OIT es que es, como he dicho antes, como la carta de un restaurante. Uno tiene un montón de opciones y esto no obliga a que todo uno tenga que asumir todas las opciones, es decir, no tenga que comerse todo el restaurante. Lo que sí que hay una serie de menús o platos, que son los convenios, y cada estado se suscribe al que quiere. Como hemos dicho, el 158 Perú no es parte, España sí, el 190 Perú es parte y España también. Y por tanto veremos cómo se incorporan. Y la curiosidad de la OIT como organización internacional que crea normas disponibles para los estados para que se suscriban a ellas es que es tripartita. Es decir, que no es como las demás organizaciones internacionales donde el Estado tiene su delegación, ya venga del Ministerio de Exteriores o de otro ministerio. Pienso en el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, donde básicamente deben venir del Ministerio de Economía. Aquí es, por un lado, los sindicatos, por otro lado, la patronal y por otro lado, el Estado. Por tanto, esta composición tripartita hace que, al menos en su diseño, las normas que emanan de la OIT sean bastante equilibradas desde el punto de vista social. Y hay algunas que todo el mundo asume como esenciales, y perdón porque me estoy alargando un minuto más de lo que había prometido, pero lo corto ya. Hay cosas que son tratados internacionales, por ejemplo, el descanso de las vacaciones. En España hay un mes de vacaciones y en Estados Unidos hay menos de 10 días. Y esto porque España es parte de un convenio y Estados Unidos no. O el hecho de que cuando una señora está embarazada no se la puede despedir. O pues cuando uno está de baja por maternidad o porque tiene enfermedad, pues tampoco se la puede despedir. Todo esto son convenios internacionales y por lo tanto es el desarrollo que ha hecho la OIT a lo largo de sus más de 100 años de vida. Dicho esto, como yo no soy el protagonista, si soy solo el moderador y por tanto el telonero, cedo la palabra para empezar a doña Inmaculada Ballester Pastor, que nos expondrá, como he dicho, por tanto me he olvidado antes de decir de qué hablarán los otros dos, he dicho que hablaría de, la discutible asunción del convenio 158 por la
normativa española. Por tanto, aquí discutiríamos aquello del monismo y del dualismo, si España tiene que transformar en norma interna una obligación internacional o no. Y después, las dos ponencias que vienen después, uno es el control de convencionalidad por los tribunales españoles de los convenios 158, por tanto hay una conexión con el primer tema, y el 190 de la OIT, y finalmente la tercera ponencia va sobre las cláusulas laborales en los acuerdos de cooperación e integración regional, es decir, saliéndonos de la OIT, ir a otras organizaciones internacionales donde puede haber también normas de carácter laboral y a ver cómo los integramos y si hay una cláusula en el convenio o de la creación de aquella organización internacional o que crea esa organización internacional que tenga aspectos laborales. Dicho esto, cedo la palabra a la doctora Ballester Pastor y me disculpo por haber hablado un minuto, dos más de lo que había prometido. Perdón. La presentación se ve. Buenas tardes, buenos días. ¿Se me oye perfectamente? ¿Se me oye bien? Sí, Sí. gracias, Jordi. Buenos días. Bueno, ante todo, es un placer y al mismo tiempo un honor estar hoy aquí. Quisiera dar las gracias, lo primero, por invitarme al organizador, a José Luis Collante y al resto de patrocinadores de este congreso, a la Academia Peruana del Derecho, a la Universidad Carlos III de Madrid. Y estoy segura de que estar aquí será muy enriquecedor para todos. Estoy segura de que este encuentro será también muy exitoso, así lo espero, así lo deseo y estoy encantada de estar aquí, aunque sea telemáticamente. Bueno, ya sin más esperas voy a entrar en el tema que se me ha asignado dentro de la mesa que me corresponde. La verdad es que estuvimos, pues bueno, Raquel y yo mirando a ver exactamente de qué podríamos hablar y yo creo que las dos teníamos interés precisamente por hablar del convenio número 158 y cómo está asumiendo o cómo está acogiendo la normativa española pues el haber ratificado este convenio hace ya muchos años. Y en este sentido, pues uno de los temas que yo creo que está absolutamente a la orden del día y que tendríamos que tratar, ella también supongo que lo abordará de alguna manera, es el gran número de demandas judiciales que están solicitando la aplicación del convenio, del 158. Este convenio 158, pues bueno, en nuestro país ya digo que ha resultado especialmente controvertido y está dando lugar a muchas demandas, y esto ya es un pequeño spoiler de lo que veremos a lo largo de mi exposición. Y los temas exactamente han ido en torno a dos cuestiones fundamentalmente. En cuanto a el otorgamiento de una indemnización adicional por despido, en nuestro sistema hay un sistema tasado, lo veremos después, esta indemnización adicional hasta ahora no se había reconocido en 40 años de existencia de esta regulación, se ha empezado a regular, o se ha empezado a reconocer, perdón, y otro tema que también está siendo objeto de también muchísimas sentencias ha sido el tema de la audiencia previa en los despidos disciplinarios, es decir, si se requiere o no esta audiencia previa en los despidos. Entonces, ya les adelanto que hay una sentencia también de Baleares, es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que dice que sí, que es aplicable directamente el convenio 158 y lo más interesante son los efectos de la aplicación de este convenio, porque lo que hace directamente esta sentencia es una sentencia bastante puntual, pero declara la improcedencia del despido, ¿no? Bueno, realmente también hemos de tener en cuenta que el que esté de moda el convenio 158 a día de hoy también tiene que ver con el hecho de que España haya ratificado la Carta Social Europea en el año 2021 y con el hecho también de que hace muy poquito se haya dicho que España incumple este artículo 24 de la Carta Social Europea. Luego veremos que el artículo 10 del convenio y el artículo 24 de la Carta Social Europea son casi primos hermanos o más bien hermanos gemelos, ¿no? Bueno, ¿qué cuestiones vamos a tratar? Vamos a tratar estas cuestiones. Primero, ¿qué normas españolas incumplirían a día de hoy el convenio 158 y por qué está de moda ahora o por qué realmente se está alegando tanto el cumplimiento de estos artículos del convenio 158? Después, ¿qué están haciendo nuestros tribunales para aplicar este convenio? Porque cada vez más se reclama y nuestros tribunales están reconociendo de alguna manera que tiene que ser esta norma la aplicable y están generando una serie de efectos jurídicos importantes.
cómo es este control o qué es este control de convencionalidad y cómo se ha ejercido. En tercer lugar, vamos a ver qué efectos ha tenido el control de convencionalidad en algunas de estas sentencias. Vamos a destacar algunas relevantes. Supongo que a lo largo de todo este congreso se irán viendo con detenimiento algunas de ellas. Y luego algo que también yo creo que es muy interesante y que tendríamos que también de alguna manera analizar, aunque tampoco nos va a dar tiempo verlo con absoluto detenimiento. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿No? Una vez hemos visto que de alguna manera los jueces sí que están viendo y sí que están aplicando la normativa internacional, el legislador se va a ver obligado a cambiar la norma interna para hacerla acorde con aquella normativa internacional, o vamos a dejar que sean los jueces los que simplemente acudan al control de convencionalidad para aplicar el convenio. Bueno, ya empezando por el primer punto que decíamos, es decir, ¿qué normas españolas se cumplirían el convenio número 158? Pues en tema, los dos temas en los que decíamos que nos íbamos a centrar y que son especialmente candentes a día de hoy son el tema del despido antijurídico y luego el tema de la concesión de la audiencia previa en el caso del despido disciplinario, ¿no? Entonces, nuestro ordenamiento tenemos cuando un despido es antijurídico o cuando un despido es declarado improcedente, en principio por no haberse llevado a cabo de acuerdo con la formalidad que corresponde o más bien porque no existía realmente la causa que se ha alegado, pues se declara por el juez como improcedente. Y lo que nos dice el artículo 56 o lo que nos explica el artículo 56 es cuáles son los efectos de esa declaración de improcedencia. Estos efectos en la declaración de improcedencia y estos efectos, bueno, aparecen aquí, aparecen también en este otro artículo, en el 110, y dan lugar a, a los efectos del despido antijurídico se considere que da lugar a una indemnización que en nuestro país es una indemnización tasada. Entonces, este sistema de indemnización tasada tiene que ver con que pues hace más de 40 años que se sigue este mecanismo, ya en el Estatuto del año 80 ya se establecía. De esta manera se parte de que el daño es presunto. Entonces, cuando aparece un despido antijurídico y cuando aparece esta declaración de improcedencia, aparece una indemnización, que es una indemnización que está tasada en función del tiempo de trabajo y en función del salario se calcula este coste. Esto ya lo conocemos todos. Entonces, el artículo 56 nos dice el empresario es el que elige entre readmitir una vez declarada la procedencia del despido. El empresario es el que elige entre readmitir o bien pagar la indemnización. Y después, algo también muy importante es que a día de hoy, cuando se paga la indemnización, no se pagan salarios de tramitación. Bueno, el despido está tasado y luego también hay que tener en cuenta, por tanto, que esto significa que la indemnización no puede ir más allá de lo que la ley establece, de manera que tenemos siempre una cantidad fija que no se puede superar. Por tanto, no cabe ningún tipo de indemnización adicional, de acuerdo con nuestra normativa, que supere esta indemnización tasada a la que alude el artículo 56. Sí que es cierto que si somos absolutamente puristas, esta indemnización adicional sí que se podría abonar en el caso de un despido en el que aparece vulneración de los derechos fundamentales, porque eso también lo reconoce nuestra ley reguladora de la jurisdicción social en el artículo 183. Y en este sentido, pues les recomiendo la lectura de estas dos sentencias que les pongo aquí, la del Tribunal Constitucional 61/2021 y sobre todo esta última, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2023, que hacen referencia precisamente a los criterios que se siguen para el cálculo de esta indemnización por derechos fundamentales, ¿no? Algo que creo que a lo mejor también podría llevarse y podría aplicarse cuando pensemos en una normativa que pueda regular esta indemnización adicional por resarcimiento, ¿no? Luego lo veremos, porque es una construcción un poco que luego podremos llegar a ella, si se puede llegar o no, que es un tema también complejo, ¿no? Bueno, ¿qué ha dicho el Tribunal Supremo respecto de nuestra indemnización tasada? Esta es una de las sentencias de hace bastante tiempo, una sentencia del 23 de octubre del 90, también hay otras más recientes del Supremo, que nos dicen que no es legalmente posible que en función de un despido improcedente se puedan traer a colación los perjuicios que se han causado realmente. Es decir, no se puede pretender un incremento de la indemnización tasada, que es lo que estábamos diciendo anteriormente. No cabe esta indemnización por encima de la indemnización tasada. Esto lo viene reconociendo nuestro Tribunal Supremo. Bueno, tenemos ya entonces un poco la situación que tenemos en España. ¿Qué es lo que dice el convenio 158 de la OIT? Este convenio de la OIT nos dice
En principio, que aquellos organismos que estén encargados de controlar pues, o de establecer la declaración de la improcedencia del despido, pues entonces tendrán que actuar de determinada manera. ¿Qué tendrán que hacer? Pues bueno, lo primero que nos dice el Convenio 158, y esto es una gran diferencia respecto de la Carta Social Europea, que más o menos dice lo mismo, pero es menos protectora, el Convenio 158 lo que primero nos dice es que tendrán que proponer la readmisión. ¿Vale? Y después, en el caso de que nos proponga de que no se pueda llevar a cabo la readmisión, entonces tendrá la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada. Esto es lo que, en principio, este subrayado en amarillo es lo que, en principio, contradecería nuestra normativa por lo que hemos dicho. En principio, por lo que la indemnización tasada no tendría en cuenta esos perjuicios reales, sino que la indemnización tasada partiría de unos perjuicios presuntos. Eso es bueno para el trabajador de alguna manera, porque no tiene que demostrarlo, pero es malo para el trabajador también, porque si tiene más perjuicios, tampoco puede hacerlos valer. ¿Vale? Ese es un poco el kit de la cuestión, ¿no? La equivalencia con la Carta Social Europea del Convenio 158 es más que evidente. Si leemos el artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, aquí lo vemos, el derecho a la protección en caso de despido, nos dice el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada. Es decir, se habla de términos de indemnización adecuada o reparación apropiada, lo que tiene que ver también con algo de satisfacer los perjuicios que se puedan haber llevado a cabo, ¿no? Y para eso tendríamos que verlos. En derecho comparado ha ocurrido, y bueno, sobre esto hay otros paneles que van a hablar y tampoco me voy a detener demasiado. En derecho comparado ha ocurrido que también se ha avanzado desde sistemas que no eran tasados, sino que eran más bien diseñadores del perjuicio. Se ha avanzado hacia sistemas de indemnización tasada, esto ha sido, por ejemplo, el caso de Finlandia, de Francia o de Italia, y el Comité Europeo de Derechos Sociales ha dicho que se incumple la Carta Social Europea revisada, lo cual por eso ha ocurrido lo que se temía y recientemente en España han existido 2 reclamaciones colectivas llevadas a cabo por los sindicatos, por UGT y por comisiones obreras, y hace bien poquito se ha publicado la resolución de la primera de estas reclamaciones colectivas presentadas al Comité Europeo de Derechos Sociales, la de UGT, y esta reclamación, que ha sido publicada, ya digo, el 31 de julio de este mismo año de 2024, aquí en esta reclamación UGT lo que denunciaba era precisamente que nuestro artículo 56, la indemnización por despido injustificado que establece, no permite a las víctimas obtener una indemnización adecuada por el perjuicio sufrido y no tiene, por tanto, efecto disuasorio para los empleadores. Los límites de las indemnizaciones serían entonces insuficientes en caso de que existiera un perjuicio mayor del que en principio se abona, ¿no? ¿Qué nos dice esta decisión? Pues bueno, que aquí será destacar 2 cuestiones que dice la decisión. Primero, que la indemnización predeterminada o tasada, tal cual establece nuestro ordenamiento, puede ser un incentivo y podría fomentar el despido improcedente. Y también nos dice que el control de convencionalidad, de alguna manera sí que le convence al Comité Europeo de Derechos Sociales, pero es muy limitado. Ahora veremos cómo han llevado a cabo en nuestros tribunales este control de convencionalidad y hasta dónde han llegado en los efectos que produce, ¿no? La consecuencia es que el Comité Europeo de Derechos Sociales lo que le dice a España, como decíamos antes, es que el derecho a una indemnización adecuada o otra reparación apropiada no está suficientemente garantizado en nuestra normativa, ¿no? Y esto lo ha dicho hace muy, muy poquito tiempo. Bueno, antes de que llegáramos a este punto, nuestros tribunales ya han venido aplicando el control de convencionalidad. Este control de convencionalidad sí que es cierto que hay que tener en cuenta que ha tenido un soporte muy elevado también con la ratificación de España de la Carta Social Europea revisada, que ha sido en el 2021. Entonces, antes de ello, pues yo creo que no se hablaba tanto, pero después de ello, más cerca de esta ratificación, o donde ya se veía próxima la ratificación, tanto el Convenio 158 como la Carta Social Europea revisada han entrado en gran parte de las demandas donde se piden indemnizaciones adicionales, ¿no? ¿Qué es lo que han ido haciendo los jueces? Pues bueno, cuando tenemos una norma internacional, nuestra normativa hace o establece que se lleve a cabo lo que se llama el control de convencionalidad. El control de convencionalidad es, para entendernos, un control de aplicabilidad o, digamos, la elección entre las diferentes normas. El control de convencionalidad deriva del artículo 96 de la Constitución y deriva fundamentalmente también de otra normativa, de la Ley 25/2014 sobre tratados y convenios internacionales. En esta última norma vemos
las normas jurídicas contenidas en tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto entre ellas, salvo las normas de rango constitucional, ¿vale? Bueno, nuestro Tribunal Constitucional ya ha hablado del control constitucional, del control de convencionalidad, y entonces en esta sentencia, la 140/2018, muy relevante a estos aspectos, nos dice que el control de convencionalidad es una mera regla de selección, nos explica exactamente lo que es, y es algo que corresponde realizar en cada caso, insisto, a cada uno de los magistrados de la jurisdicción ordinaria. Entonces, lo que lleva a cabo el control de convencionalidad es que cada juez lo que hace es desplazar la normativa interna que tiene rango de ley y aplica la norma internacional. No significa que de alguna manera derogue o declare que esa norma no es válida. No, la norma sigue exactamente igual, pero para este caso en concreto lo que se hace es se desplaza una norma y se aplica la otra. Este es el control de convencionalidad. Bueno, este control de convencionalidad, el Tribunal Supremo, digamos que no ha hecho demasiado, sí que ha hecho, pero no ha hecho demasiado, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos de esa actuación del Tribunal Supremo del control de convencionalidad, de dos tipos de dos regulaciones que ya no existen, que están derogadas. Entonces, el Tribunal Supremo habló del control de convencionalidad y lo hizo conforme a la Carta Social Europea en tema de preaviso, incorporando el preaviso al contrato de emprendedores que ya no existe. Entonces lo utilizó como una norma que se aplicaba de forma analógica, con lo cual aquí sí que había aplicado ese control de convencionalidad. Pero en otra ocasión que también el Tribunal Supremo intentando aplicar el control de convencionalidad, no lo ha hecho porque ha entendido que el convenio no era aplicable. Esto ha sido con ocasión de establecer si el despido por absentismo era no conforme a este convenio. Pues se dijo que al principio sí que era conforme y por tanto no entró y no aplicó este convenio, este control de convencionalidad. En cambio, nuestros tribunales superiores de justicia, ya digo que han sido especialmente activos. Sobre todo hay algunos como los catalanes, por ejemplo, que han sido especialmente activos con arreglo al aplicar este control de convencionalidad, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues bueno, básicamente lo que decíamos antes de que se aprobara o antes que estuviera muy cercana de aprobación la Carta Social Europea, pues ni el convenio ni la Carta parecía que existían o no solían traerse mucho a colación. De hecho, cuando se hacía, pues realmente se decía que no eran aplicables, que nuestro sistema tasador era suficiente, etcétera. Por tanto, no se reconocía esta posibilidad de aplicación de la norma internacional, ¿no? En cambio, todo cambió, yo creo que, en mi opinión, todo cambió a partir de una sentencia que yo creo que es clave en este proceso de aplicación de la norma internacional en tema de despidos, del despido antijurídico. Y esta sentencia, una sentencia de Cataluña de 23 de abril de 2021, que hay que tener en cuenta que es una sentencia que surge antes de que España ratificara la Carta Social Europea, con lo cual lo que hace aquí esta sentencia es declarar o aplicar el control de convencionalidad que sería válido, es decir, aquí sí que la norma internacional podría determinar ese derecho a la indemnización adicional. Y curioso es que esta sentencia de Cataluña no reconoce esta indemnización adicional porque le faltan datos. Creo recordar que en este caso no se acreditaba suficientemente los perjuicios y por tanto en ese caso no se podía hacer y realmente han sido muchas las sentencias que dicen que sí, que podría reconocerse ese derecho a la indemnización adicional, pero bueno, que para reconocer esos perjuicios y para reconocer esa indemnización adicional tenemos que hacer una serie de operaciones. Esta doctrina, ¿en qué consiste básicamente? Esta doctrina es básica, yo creo que es fundamental porque es la que casi con su totalidad utilizan casi todos los tribunales superiores de justicia que han intentado aplicar el convenio 158 de la Carta Social Europea, y es que hacen falta una serie de requisitos para poder tener esa indemnización adicional. Estos requisitos son, primero, que la indemnización tiene que ser notoria e insuficiente por resultar exigua. Esto es un requisito importantísimo. Segundo, tiene que aparecer una ilegalidad clara del despido, tiene que aparecer un fraude de ley, un abuso de derecho en la decisión empresarial extintiva. Y tercero, esto es algo que faltaba en muchas de las demandas al principio y que cada vez después ya los litigantes pues, han ido interponiendo para conseguir esta indemnización adicional, es que en el petitum de la demanda se concreten exactamente los daños y los perjuicios
que tendrían que ser compensados para establecer de esa manera que no existiera una desigualdad y para poder objetivizar de alguna manera esos daños y perjuicios establecidos. Entonces, primero es importantísimo establecer esa alegación de daños o perjuicios, acreditarlos para poder cuantificarlos, y después hay algo también muy importante, y es que nuestros jueces lo que hicieron a partir de esta doctrina, de esta sentencia, es entender que el legislador realmente sí que tiene una voluntad de poder conceder esa indemnización adicional, y esa voluntad del legislador de poder conceder esa indemnización adicional ya aparece en ese artículo que vemos ahí, en el 281.2b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que lo que hace es conceder una indemnización adicional en el caso de que la ejecución de las sentencias por despido no haya sido o haya supuesto algún tipo de perjuicio, ¿no? Entonces, en ese caso ya aparece una indemnización adicional. Los jueces lo que hacen es conceder esa indemnización adicional, digamos, con una solución transitoria para establecer esa analogía con ese perjuicio que en ese momento se aparece, y con este perjuicio que aquí en este momento aparecería también, y que nuestro ordenamiento a día de hoy pues no compensa de ninguna manera, ¿no? Pues bueno, llegado aquí esta situación, hay que decir que a día de hoy yo he sido conocedora de 3 sentencias de tribunales superiores de justicia que ya están pagando esta indemnización adicional. Desde luego son muy pocas, son todavía muy excepcionales, pero me interesa sobre todo entrar en la situación de cada una de ellas. Claro, no puedo entrar en todas ellas porque no estaríamos aquí todo el día, pero me interesa entrar en un poco la finalidad o la causa o el motivo por el que en definitiva sí que se ha reconocido. Primero porque desde luego se cumplían los requisitos que hemos visto ahora, estaba cuantificados los perjuicios, tal, pero sobre todo porque se ve el daño que se ha producido, se ve que ha existido un perjuicio especialmente relevante, ¿vale? Entonces, en la sentencia de Cataluña, la primera de ellas el 30 de enero, que fue la única durante mucho tiempo, aquí lo que ocurría era una trabajadora que en la época del COVID tenía una expectativa de quedar incluida dentro del ERTE y poder cobrar el desempleo posteriormente. Tras la extinción del contrato de esta trabajadora, lo que ocurre es que esta expectativa de poder cobrar el desempleo de la trabajadora desaparece, con lo cual este perjuicio de perder el desempleo por el despido está claro. En las otras 2 sentencias aparece lo mismo. Aparece también una expectativa de un trabajador que se ve truncada por una actuación de la empresa. En el segundo caso, la sentencia que se resuelve en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, también ocurre que es un trabajador que renuncia a un contrato indefinido para ser contratado de forma temporal. El ayuntamiento, en este caso, le concede o le dice que el contrato va a durar con lo mínimo 1 año, y a los pocos días le despide. Entonces, digamos que aquí también existe un perjuicio muy claro por cuanto el trabajador se le había dicho que iba a estar 1 año contratado y solamente se le contrata durante unos días, con lo cual aquí también aparece un perjuicio claro respecto a una expectativa de trabajador que la empresa trunca. Y el tercer caso en el que se conoce esta indemnización adicional también es un supuesto en el que también la empresa interviene para truncar algo que el trabajador también esperaba. En este caso es un trabajador que estaba en situación de excedencia voluntaria en una empresa, y que mientras esta situación de excedencia voluntaria estaba en otra empresa trabajando. En esta otra empresa, la empresa le despide, y le despide en el mismo momento en el que el trabajador solicita esta excedencia voluntaria y la otra empresa se lo concede. ¿Qué ocurre? Que en el momento del despido el trabajador no tiene ese empleo, pero también había pedido en ese momento la prórroga de la excedencia a la otra empresa, y pierde también la posibilidad de regresar a su propia empresa y por tanto eso también es culpa de la empresa. Digamos que en estas 3 sentencias lo que se ve es que la empresa actúa de determinada manera, y esa actuación de la empresa genera un perjuicio claro en el trabajador, que es también el perjuicio que es después compensado. Estos son las únicas 3 sentencias que excepcionalmente han concedido en nuestro país, por lo menos que yo sepa, la indemnización adicional. Hasta el día de ayer no he conocido ninguna más. Pero Perdón, a mí me pero interesa. como veo como faltan 30, estamos en la página 21 y faltan 32, teníamos 15 minutos por persona. Lo digo porque quizá habría que acelerar. Nada, no, voy muy rápidamente, muy rápidamente. Digo, los TSJs que reconocen el derecho pero que no pagan la indemnización. En estas sentencias es importante reconocer que aquí los tribunales no están reconociendo el pagar la indemnización,
y no están pagándolo precisamente porque no aparece ese perjuicio, porque no aparece esa conducta antijurídica. Y al no aparecer esa conducta antijurídica, pues realmente, aunque los contratos son de poca duración, pues no se reconoce. Aquí pongo algunas de estas sentencias, no voy a hacerlo algo más rápido. Realmente la situación que tenemos ahora con el despido antijurídico es que el control de convencionalidad efectivamente se ha hecho, pero el control de convencionalidad se queda corto porque llega a muy pocos supuestos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades legislativas? Pues podríamos encontrar en los casos en los que se regula un plus del comportamiento antijurídico, entonces este plus del comportamiento antijurídico podría dar lugar a una serie de indemnizaciones adicionales, tal cual ha ocurrido pues, como el tema de los derechos fundamentales. Podríamos también recuperar los salarios de tramitación, podríamos recuperar la admisión, podríamos todo junto. Pero hay un tema que yo creo que por sí mismo no podría mantenerse y es el tema de entender que simplemente los contratos de escasa duración sin que aparezca un perjuicio claro podrían dar lugar a una indemnización adicional. Eso sí que no acabo de verlo. Después ya por ir acabando, y voy a hacerlo muy rápido, otra parte del convenio 158 que ha generado una gran controversia ha sido el si eso no, o si tiene que no darse la audiencia previa en caso de despido disciplinario. Esto es lo que nos dice el artículo 7, nuestro artículo 55 no lo contempla. Creo que aquí hay que destacar una sentencia, que es esta que pongo aquí en amarillo, la sentencia de Baleares. Esta sentencia es la única de todas las que han llegado a mis manos que entiende que sí que es aplicable el artículo 7 y declara la improcedencia del despido. En cambio, hay otras muchas que dicen que no se aplica directamente el convenio porque nuestra normativa ya lo garantiza. Y hay otras muchas que establecen una solución, pues una solución intermedia, ¿no? La solución, por ejemplo, la de Madrid, nos dice que el convenio sí que se aplicaría, que sí que sería aplicable el artículo 7, pero en vez de declarar la improcedencia del despido, lo que hace es aplicar una sanción administrativa. Y luego tenemos otra curiosa de Pamplona, también que lo que hace es que dice que el artículo 7 sería de aplicación directa, pero lo que tocaría sería pagar una indemnización adicional por los daños perjuicios, ¿vale? Bueno, ya para concluir, simplemente decir que en las dos cuestiones que estamos diciendo de normativa internacional, cómo influye la normativa española, pues, ¿cómo podríamos actuar? Pues bueno, en tema de la audiencia previa, evidentemente lo que tendríamos que hacer es dar esta audiencia previa en todos los casos, sino que si no queremos que de alguna manera nos salga la aplicación de este convenio y tengamos que pagar alguna sanción. Y en tema del despido antijurídico, pues bueno, seguimos esperando que llegue el Tribunal Supremo o que llegue el legislador, ¿no? Y ya para acabar, el legislador yo creo que si de alguna manera tiene que intervenir, en mi opinión, por dónde tendría que tirar o qué es lo que tendría que hacer de alguna manera, yo creo que tendría que haber pues una graduación del despido, un poco, una graduación más de lo que tenemos ahora, ¿no? El despido antijurídico sería un grado intermedio entre el despido que sería el legal, sin perjuicio, y el despido que sería el que aparece una vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Entonces tendríamos el despido con causa, tendría lugar a la indemnización legal, el despido sin causa sin perjuicios, tendríamos también la indemnización legal, porque en realidad los perjuicios se presumen, el despido sin causa con perjuicios probados, aquí tendríamos una indemnización adicional, pero se podrían fijar límites, escalas y demás. Y luego el despido sin cosa con perjuicios no probados. Aquí este es el más complejo, desde luego. Yo creo que no, incluso aunque los contratos sean de escasa duración. Y luego ya quedaría, como existe ya a día de hoy, el despido con vulneración de derechos fundamentales. Entonces sería un poco establecer esta ponderación. De todas maneras, no confío demasiado que se vaya a realizar esta modificación legislativa porque hay muchas posiciones también muy polarizadas, pero en cualquier caso, si se pudiera llevar a cabo, yo creo que quedaría muchísimo más cuadrado el círculo y que podría protegerse en esas situaciones que ya digo, podría existir ese perjuicio para el trabajador. Esto es todo, siento haberme extendido 1 o 2 minutos más. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Ballester. Llamo la atención sobre el hecho de que hay dos sentencias del 23 de abril, una del 2021 y la otra del 2024. Parece que el día de San Jordi, que para los demás sitios no tiene ninguna importancia, pues es un poco clave en la generación de este tipo de normas. Ya lo desarrollaremos en su momento. En todo caso, damos la palabra ahora a doña Raquel Vicente, también magistrada, también vinculada a el control de convencionalidad que ha dicho la doctora Ballester y por tanto, intentando no alargarnos más de la cuenta, pues damos la palabra y empezamos con ya su Pues exposición. muchas gracias, Jordi, y bueno, cómo no agradecer este esfuerzo, ¿no? También por parte de Jorge Luis, ¿no? Para crear, ¿no? Este simposio internacional
además con países hermanos, ¿verdad? Porque yo he tenido la oportunidad de coincidir también con colegas de Perú y su creciente interés, ¿no? Por esta normativa, ¿no? Esta disciplina que tú bien decías, Jordi, que en sus inicios pues realmente era como un compartimento estanco y como ahora pues quizá el foco de atención está sobre el derecho del trabajo y cómo no, pues un lujazo volver a coincidir con Inmaculada Ballester, ¿no? Con esa cátedra que tienen ahí en la Jaume Primera, con esos proyectos de investigación tan potentes en derecho internacional y derecho europeo que desde luego son un referente para todos los operadores jurídicos y por supuesto también con los investigadores ahora de renombre, ¿no? Como Miguel Ángel Sevilla. Entonces, bueno, realmente Inmaculada ha tocado los puntos claves, ¿no? Sobre el control de convencionalidad. Yo desde mi perspectiva de magistrada, pues simplemente quería hacer énfasis en cómo, y esto son palabras, ¿verdad? Te voy a parafrasear, Inmaculada, que lo que has dicho en relación con que está de moda, ¿no? El control de convencionalidad. Y es cierto que en las sentencias de los tribunales, pues realmente los convenios de la OIT han pasado de ser una rara avis a realmente tener una preponderancia absoluta y brutal, quizá también de la mano, ¿no? Porque ahora ya es una ecuación indisoluble de la Carta Social Europea, que ahora tiene también el rango de tratado internacional después de esta ratificación, y como los tribunales, pues tenemos ahora, digamos, varios planos que se solapan muchas veces, que son el plano de nuestra normativa interna. Por otra parte, tenemos los tratados internacionales, y aquí voy a hacer una precisión, que han sido ratificados y no ratificados. Y ahora explico este matiz. Y el ámbito del derecho de la Unión Europea, ¿no? Entonces son tres planos distintos, pero que muchas veces convergen. Y como digo, esto antes era pues desconocido, ¿no? Porque los tribunales nacionales siempre nos hemos centrado en nuestra normativa nacional. Yo creo que esto, como es un congreso internacional y transversal, realmente tiene predicamento, ¿no? A nivel de todos los países iberoamericanos. Lo primero que tú miras es tu normativa nacional. ¿Qué ocurre? Que desde el momento en que ratificamos un convenio internacional, automáticamente ese convenio entra en nuestro ordenamiento jurídico y aquí los jueces tenemos un papel muy importante. ¿Por qué? Porque se nos otorga una especie de superpoder en el sentido de que podemos seleccionar esa norma internacional y, ojo, inaplicar esa norma de nuestro derecho nacional que pueda ser contraria, ¿no? a esa normativa internacional. Y antes se ha aludido a esa distinción, ¿no? Entre aquellos convenios que son ratificados por nuestro país, como tú bien decías, Jordi, esto es una a la carta, es decir, cada Estado bueno, pues, puede elegir si adherirse, si ratificar o no un convenio internacional. España, tengo que decir que cada vez que ratifica un convenio, y especialmente de la OIT, se vanagloria, ¿no? Y siempre dice que estamos a la vanguardia en cuanto a la ratificación de este tratado internacional. No cabe duda de que si hemos ratificado un convenio internacional, los jueces nacionales, si interpretamos que ese convenio internacional y esas disposiciones que prevé pueden ser contrarias a la normativa nacional, podemos inaplicar esa norma nacional. Ojo, porque hay una sentencia de la Sala Cuarta de 10 de octubre del año 2019, por si alguien tiene interés en consultarla, que es el recurso 3494-2017, donde el Tribunal Supremo, ponente el ilustre Antonio Sempere, referente y presidente actual en funciones de la Sala Cuarta, da tanta importancia a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que dice que va a primar la aplicación de los convenios internacionales, ojo, incluso aun cuando no estuvieran ratificados. ¿Por qué? Porque entiende que los principios que se consagran en los convenios internacionales de la OIT
tienen un alcance universal, en este caso se trataba de una reparación íntegra derivada de un accidente de trabajo y por lo tanto desplazan a la normativa nacional. Por eso digo que esa selección de la norma aplicable, ¿no? Por parte de, ojo, de cualquier juez ordinario, no estamos hablando de las altas instancias, de los tribunales superiores de justicia o del Tribunal Supremo, puede ser cualquier juez de instancia, puede, como digo, desplazar la aplicación de esa norma interna con rango de ley y aplicar de modo preferente esa disposición contenida en ese tratado internacional. Y esto absolutamente está siendo un auténtico revulsivo, un auténtico motor de cambio en relación con muchas cuestiones. Antes ha aludido Inmaculada, ¿no? Pues a todo este debate en relación con las indemnizaciones adecuadas, en relación con la audiencia previa. También quería llamar la atención y también, como decía Inmaculada, como el TSJ de Cataluña, el TSJ de Baleares parecen ser muy combativos en este aspecto, son muy pioneros, también el TSJ de la Comunidad Valenciana, cómo llevó a cabo, ¿no? El TSJ de Baleares el 18 de noviembre de 2020 en sentencia en un recurso de 179/2020 ese control de convencionalidad en relación con el convenio 158 en relación con una cuestión que veníamos aplicando en los tribunales, que era sobre los despidos colectivos, ¿no? Lo que conocemos como los ERES, ¿no? Que finalizaran con un acuerdo por parte de la representación legal. La impugnación por parte de los trabajadores se limitaba a aquellos supuestos en los que había fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. Pues bien, a raíz de esta sentencia se aplica frente y contra la doctrina del Tribunal Supremo, que esto es mucho decir, porque un juez va contra el Tribunal Supremo y prima el convenio 158 y como esta, digamos, posición de control de convencionalidad ha sido refrendada por nuestro Tribunal Constitucional, y no en solo una sentencia, ¿no? Sino en dos pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional, la 140/2021 de 12 de julio, y por si fuera poco, y por si alguien tenía alguna duda, porque claro, contradecir al Tribunal Supremo, en fin, ¿no? Pues también ha habido un pronunciamiento ulterior por parte del Tribunal Constitucional en la sentencia 72/2022 de 13 de junio. Entonces, en este primer ámbito quería resaltar, ¿no? La importancia que tiene la aplicación de los convenios de los tratados internacionales de la OIT. Absolutamente, en cuanto al 158 voy a ser súper breve, no me voy a extender casi nada. Los focos de atención, lógicamente, están en el ámbito de la indemnización adecuada, que esto, lógicamente, también genera mucha inquietud en la parte empresarial, porque claro, el hecho de que la ley te diga, oiga, juez, nosotros, los jueces, ustedes tienen que aplicar esta operación matemática para el cálculo de una indemnización, en caso, como tú decías, Jordi, ahora tienes que despedir a una persona, ¿cuántos va a costar a la empresa? Pones la fórmula 2 más 2, 4. No, lo que te está diciendo la Carta Social Europea, que es un tratado internacional, en interpretación de su órgano máximo de interpretación, es que esa indemnización no va a ser suficiente. Ahora bien, ¿cómo interpretamos ese concepto de indemnización adecuada? Bueno, el órgano interpretador de la Carta Social Europea nos ha dado una respuesta. ¿Qué ocurre? Que yo no tengo tan claro, perdóname Inmaculada aquí en este punto, es cierto que hay ya muchas interpretaciones, aquí está lo bonito, ¿no? De los juristas, cada uno interpretamos de una manera. Yo no tengo tan claro que lo que dice, como tampoco lo tuvo la Corte italiana, como tú has dicho, ¿verdad, Inmaculada? Los casos precedentes, ¿no? De Italia, ¿no? También de Finlandia. No tengo tan claro, porque ahora mismo en el Tribunal Supremo, oye, yo estoy en una primicia sin adelantar resultados porque no lo sé, pero sí sé que ya está encima de la mesa del Tribunal Supremo las sentencias a las que tú aludías sobre el reconocimiento de esa indemnización extramuros de la legalidad, siguiendo el criterio del Comité Europeo de Derechos Sociales, que por supuesto
y perdonar que sea tan franca, pero no tenemos una reforma que diga que el Comité Europeo de Derechos Sociales tiene el rango de tribunal. Por lo tanto, no es jurisprudencia. Puede tener una suerte de autoritas y de impronta, pero no es vinculante para los tribunales. No tengo tan claro que se reconozca esa indemnización extramuros, y no lo tengo tan claro porque esto supondría generar una inseguridad jurídica en el sentido de que los jueces podríamos a ojímetro, ¿no?, con nuestro criterio y prudencial arbitrio, y esto puede abocar a una discrecionalidad, ¿no? Y luego, por otra parte, ¿no?, el segundo punto, en relación con el tema de la audiencia previa, yo aquí sí que veo que esto puede tener unos visos de prosperabilidad, que también está encima de la mesa, un recurso de casación para unificación de doctrina, a la hora de determinar, ¿no?, si los despidos disciplinarios hay que oír, ¿no?, a la parte afectada, a los efectos, ¿no?, de que él evacúe sus alegaciones, ¿no?, y diga lo que tenga que decir, ¿no? Esto yo creo que sí tiene una mayor prosperabilidad si tenemos en cuenta el sentido literal del convenio 158 de la OIT. Y simplemente, Jordi, si me dejas 2 minutitos ya, porque no me quiero extender y robarle 1,5. tiempo. 1,5. Pues en 1,5 voy a lanzar otra idea para luego el debate, que es en relación con el convenio 190 de la OIT, ¿no? El del acoso, que ha sido además, ha habido una ratificación también por España, ¿no?, con entrada en vigor en el año 2023. Y yo aquí lo que veo, ¿no?, en cuanto a la ratificación de este convenio es lo siguiente. Desde mi punto de vista, el convenio 190, y desde luego ahora no hay ninguna repercusión a nivel jurisprudencial, pero es mi opinión, ahora hemos publicado una monografía en este sentido, creo que va a cambiar la perspectiva y el enfoque en cuanto a la exigencia de los requisitos que los tribunales venían, digamos, evaluando y calificando en relación a cuando existe una situación de acoso, y también de acoso por razón de género, que lo contempla expresamente el convenio de 190, porque el convenio 190 es clarísimo, es decir, acoso igual violencia, y no exige, o yo desde mi humilde opinión no veo que no exige el elemento de intencionalidad, en el sentido de que bastaría una potencialidad lesiva de la conducta por parte del acosador. Y un segundo punto, yo creo que aquí sí que voy a generar un debate absoluto, porque estoy segura de que no vais a estar de acuerdo, pero creo que es un punto, y aparte en relación con la situación tradicionalmente demandada de hostigamiento. Hace alusión a una única manifestación de la conducta acosadora. Y yo creo que es aquí donde los tribunales tenemos, ¿no?, que agarrarnos, ¿no?, y por lo tanto prescindir de esa situación de reiteración en el tiempo. No me voy a extender más, aunque esto desde luego daría mucho de sí, ¿no? Pero bueno, digamos, por sintetizar, pues estos serían los puntos claves que tenemos actualmente en relación con la interpretación y el control de convencionalidad de los convenios de la OIT. Y sin más, pues muchísimas gracias, Jordi, y dejo paso al compañero. Muchísimas gracias. Hemos ajustado un poco más el tiempo ahora, vamos bien, pero nos queda muy poco tiempo. Por lo tanto, cedo la palabra inmediatamente a don Miguel Ángel Sevilla. Perdón, que he perdido la segunda parte del apellido. Duro. Por lo tanto, empezamos ya directamente entrando a matar ya. Perdón, usando una terminología taurina. Perfecto, muchísimas gracias, Jordi, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí en las diferentes franjas horarias, y yo, aunque voy a ajustarme al tiempo, voy a hacer lo máximo posible y me ajustaré al tiempo, me permito dedicar los primeros segundos, por supuesto, para agradecer a Jorge Luis Collantes por la organización, a la Academia Peruana de Derecho, bueno, por supuesto a Jordi Sellares, a Inmaculada Ballester y también a la magistrada de refuerzo Raquel Vicente. Yo soy profesor de Derecho Constitucional, como ha dicho Jordi en su momento, y aunque me dedico al ámbito del derecho de las integraciones económicas y en ese sentido me interesa mucho el derecho laboral, hoy estoy un poco como un pez fuera del agua, y además
por la altura de las compañeras, de las doctoras que me han precedido, estoy casi en el desierto, pero voy a intentar hacer lo posible porque se transmita bien lo que intentaré compartir a lo largo de estos minutos y bueno, también quedará a la disposición para cualquier duda que haya al respecto. Mi intención, desde luego, es tratar de analizar cuál es el estado del derecho de la OIT en el ámbito de las integraciones económicas. Me centraré en el derecho de la OIT en general, en la medida en la que es lo que concierne este panel, pero también haré alguna alusión al ámbito del derecho laboral en general. Esta es la idea fundamental, hacer un repaso sobre la implementación y, en su caso, la vinculatoriedad del derecho de la OIT en el ámbito de las integraciones económicas, excediendo del nivel nacional. Y para ello, digamos que lo que he hecho, lo que he preparado, digamos, de cara a la ponencia, es un examen sobre el derecho primario de las integraciones económicas que están actualmente en vigor, que son 30 integraciones, ahora entraré un poquito más en este concepto, 30 integraciones de acuerdo a la definición que voy a dar, que también es susceptible de discusión, y hay 8 acuerdos también entre integraciones económicas que creo que son de relieve a estos efectos, con lo cual voy a intentar estructurar la breve intervención en torno a 3 puntos. Un primer punto que tiene que ver sobre cómo se articula la normativa, cómo se inserta el derecho de la OIT en el ámbito del derecho a las integraciones económicas. Un segundo punto que tendría que ver más bien sobre qué impacto tiene y sobre qué tiene ese impacto el derecho de la OIT en el ámbito de las organizaciones internacionales de tipo de integración. Y un tercer punto que, digamos, va vinculado a cómo el derecho más allá de la OIT, el derecho laboral, se inserta en las integraciones económicas a partir de 2 problemas actuales que voy a intentar de trazar, de señalar y que creo que son de relieve y algunos ya se han apuntado también en las intervenciones de las compañeras que me han precedido en el uso de la palabra. La idea en cuanto al concepto nominal que subyace a todo esto, que es el de integración económica, es muy sencilla. Podemos adentrarnos, si lo estiman oportuno, más adelante, pero una integración económica es un tipo de organización internacional, un tipo específico de organización internacional que se diferencia del resto de organizaciones internacionales de cooperación porque tiene la capacidad de crear un derecho que puede, y de hecho, de facto, vincula a los estados que conforman parte y además hay una distribución competencial entre los estados y esa integración, por lo que hay una cesión o una atribución de soberanía. Esta es, digamos, la definición básica. Si esa distribución competencial se hace en el ámbito comercial o en el ámbito económico, se trata de una integración de tipo económico. Y si analizamos esta definición y los distintos elementos que la componen, de alguna forma, como les decía, podemos encontrar 30 elementos, 30 organizaciones distintas que son de tipo integración. Bien, pues en estas integraciones, ¿de qué manera se articula o cómo se inserta el derecho de la OIT? Les adelanto una conclusión. De entrada, no suelen existir normas que regulen la apertura del derecho de las integraciones económicas al derecho de la OIT, es decir, no hay un marco normativo en general en ninguna integración económica que reciba el derecho de la OIT a modo de las cláusulas de apertura de las constituciones nacionales. En clave española estoy pensando en el 93 y en el 94 de la Constitución, pero en última instancia esto existe en todas las constituciones nacionales. Hay una excepción, pero que como excepción creo que no merece mayor atención a este respecto, que es un convenio del año 1959 entre la por entonces Comunidad Económica Europea y la Organización Internacional del Trabajo, pero que tampoco es una cláusula de apertura al uso y en ese sentido no nos explica o no nos desarrolla cómo se inserta el derecho de la OIT en el derecho propio de las integraciones. Y ahora, entrando en esta materia, en este punto en concreto, ¿de qué manera, a través de qué fórmulas jurídicas se inserta el derecho de la OIT en el de las integraciones? Si hacemos un repaso al derecho de las 30 integraciones que hay en vigor, hay 3 grandes fórmulas, o al menos yo he detectado 3 grandes fórmulas. Como les decía, no hay una inserción plena en el sentido en el que antes nos hablaba la magistrada Vicente en el derecho interno. No hay una inserción al uso y una vinculatoriedad automática a los poderes o a los órganos o instituciones de la integración. Pero sí hay otras 3 fórmulas más laxas y menos vinculantes que insertan este derecho. La primera pasaría por una simple mención, normalmente genérica, principialista, en los convenios, tratados o actas fundacionales de las integraciones económicas al derecho de la OIT y al compromiso por cumplirlo de los estados parte. Una segunda fórmula, algo más ambiciosa, es que, además de lo anterior, se hace una referencia expresa a la Declaración de 1998 de la OIT. Y una tercera fórmula, todavía más ambiciosa que esas 2 anteriores, y que en realidad es la que menos se constata, es la que, a lo que acabo de mencionarles, incluye, en su caso, la importancia de que haya una cooperación entre los estados que forman parte de una integración de cara a dar cumplimiento a los convenios que están suscritos por todas las partes. La primera fórmula, la simple mención genérica, principialista, digamos, de un carácter más bien o de un cariz más bien político, más que jurídico, se constata en muchas integraciones económicas o en algunas integraciones económicas, para hacer honor a la verdad, y un ejemplo puede ser
simplemente el acuerdo entre la Asociación Europea de Libre Cambio, la EFTA, y el Consejo de Cooperación del Golfo, que hace esta mención genérica a la importancia o el deseo de ambas partes en el preámbulo del acuerdo de cumplir o de dar cumplimiento al derecho de la OIT, pero que no lo desarrolla normativamente más adelante y que, en consecuencia, más allá de inspirar las acciones voluntaristas que en su caso puedan tener lugar, no tiene una aplicación práctica. Un ejemplo de la segunda fórmula que les mencionaba, o varios ejemplos de la segunda fórmula que les mencionaba, la referencia al derecho general de la OIT y a la Declaración de 1998, se puede constatar, por ejemplo, en el acuerdo entre la Unión Europea y el CARIFORUM, que va asociado al CARICOM en el artículo 192, en el acuerdo entre la Unión Europea y la Comunidad de Desarrollo de África Austral, que hace referencias a la Declaración de 1998 y también a la de 2008 sobre una globalización justa, y en el propio acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, el famoso CETA, también se hace una referencia a la Declaración de 1998, pero de nuevo es una declaración de tipo voluntarista, siento reiterar este término, pero que no tiene unas consecuencias jurídicas y sobre todo de la que no se desprende una obligación digamos, jurídicamente vinculante y con cierta seguridad jurídica en el simple sentido de que sea identificable para los estados que conforman parte de la integración o el acuerdo entre integraciones económicas. La tercera fórmula, que es la que más interesa, a mi parecer, suscita, es la que ya les anticipaba. Una referencia al derecho de la OIT, una referencia a la Declaración de 1998 y una referencia al cumplimiento de convenios por parte de los estados que la suscriben. Voy a citarles simplemente 2 o 3 ejemplos sin perjuicio de que podamos ahondar más adelante si así lo estiman. Uno es el ejemplo del CAFTA, del Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica con la República Dominicana, donde se hace una referencia o se reafirma el compromiso de cumplir con la Declaración de 1998 y se reconoce la posibilidad de que las partes cooperen en materia laboral para cumplir, con la aplicación del Convenio 182, que es el que tiene que ver, como saben, con la eliminación del trabajo infantil. Hay otra referencia interesante en el Acuerdo de la Unión Europea y el SICA a los principios de 1998, al Convenio 182, a los convenios de eliminación del trabajo forzado, al de igualdad salarial, el Convenio 100 y a otros tanto, a la edad mínima para trabajar, el 138, es decir, esto es una constante, la referencia incluso a preceptos de cada uno de estos convenios que, en la medida en que se concreten con mayor medida, van a ser más exigibles, como es evidente y es natural. La tercera referencia que les quiero poner es algo más particular y tiene que ver con uno de los acuerdos de integración más relevantes y además muy reciente, que es el renovado acuerdo entre los Estados Unidos de América, México y Canadá, el nuevo NAFTA, el USMCA, por las siglas en inglés, que hace la referencia a los principios de 1998, pero que incluye una cláusula bastante interesante, digamos, por la técnica legislativa que se utiliza y que me voy a permitir citar literalmente porque es muy cortita, en el artículo 23.3.1 del tratado, donde se dice: las obligaciones establecidas en lo que respecta a la OIT se refieren únicamente a la declaración de la OIT sobre los derechos del trabajo. Es decir, cualesquiera otras menciones que se hacen, y se hacen algunas, por ejemplo, sobre la cooperación para el cumplimiento del Convenio 182, no son vinculantes. Solo es vinculante la pretensión o la cooperación y voluntad de los Estados parte de cumplir con los principios. Bueno, pues aquí vemos que de nuevo el derecho a veces se reviste casi de poesía en la medida en que el cumplimiento de las normas que se establecen no es exigible. Más allá de esto, y teniendo más o menos claras estas 3 grandes fórmulas o digamos, mecanismos jurídicos para insertar el derecho en las integraciones. Este derecho, desde luego, no solamente impregna la creación de normas, que es quizá en lo que desde un punto de vista legislativo nos podemos fijar en un primer momento. Hay muchas directivas en el ámbito del derecho de la Unión Europea, pero también en el derecho de la Comunidad Andina, que seguro que alguna o algún asistente coincidirá conmigo y rápidamente pensará algo, que se crean directamente con la intención de dar cumplimiento particularmente a convenios de la OIT. Y además de ello, hay una influencia de tipo jurisprudencial en la medida en que los principios del 98 y los convenios que han sido firmados por todos los Estados parte de la integración, desde luego inspiran, y no solo inspiran, sino que vinculan la interpretación que hace el jurisdiccional de las normas de derecho de la integración. Esto ha sido una constante, no sin polémica. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, en el caso Laval, que es desde luego polémico a muchos efectos, pero en el que de alguna forma subyace esto. En España, si a alguien le interesa, lo ha trabajado muy bien la profesora Magdalena Nogueira y además en algunas publicaciones recientes. Pero dejando a un lado o yendo más allá del derecho de la OIT, ¿de qué forma se vincula el derecho laboral en las integraciones? ¿De qué forma se hace algo más específico lo inespecífico que venimos hablando hasta este momento? Pues fundamentalmente a través de normas específicas en el derecho primario, en los tratados, en los convenios, en las actas, que crean integraciones económicas. Normas que con frecuencia son bastante sui generis, a veces tienen incluso plazos temporales, están hechas ad hoc,
en ocasiones pensando en el avance de una etapa del proceso de integración a otra, a alcanzar la unión aduanera, el mercado común, etcétera. Y, de nuevo, con algunas salvedades propias de las integraciones más avanzadas desde un punto de vista de profundización, como la Unión Europea con la Carta de Derechos Fundamentales, pero que con frecuencia se limitan a eso, a referencias genéricas en los tratados o a normas de tipo más bien sectorial en el derecho derivado. Y aquí surgen, desde mi perspectiva, dos problemas con los que voy tratando de encauzar la recta final de esta intervención. El primer problema a la articulación del derecho laboral y particularmente el de la OIT en las integraciones tiene que ver con un problema clásico del derecho internacional público, Jordi lo sabrá, y cualquier asistente, que es el de la implementación y vinculatoriedad de estas normas. Y sobre todo este problema se agrava a falta de órganos propios de la integración económica que hagan efectivos o que exijan la efectividad de esas normas. La Unión Europea tiene un carácter claramente supraestatal, donde hay órganos que incluso pueden, no con coacción, pero sí con otros medios propios del derecho, contribuir a asegurar la implementación de un derecho. Pero hay muchas otras integraciones, Jordi mencionaba en su momento al Mercosur, que tienen un cariz mucho más intergubernamental, donde la exigibilidad del cumplimiento de las normas se queda en el plano político y en la intergubernamentalidad o el intergubernamentalismo, en la medida en la que no hay una exigencia, mucho menos jurisdiccional, de cumplimiento de las normas. Este es un problema clásico y nos lleva a concluir que para la eficacia de las normas de índole laboral hace falta un cierto grado de supraestatalidad, o al menos así lo concibo yo desde mi perspectiva a partir del análisis del derecho primario de las integraciones. Un segundo problema, y el último con el que quiero concluir, tiene que ver con el porqué de las cláusulas laborales en los acuerdos comerciales o en los acuerdos de integración. Las cláusulas laborales con frecuencia no se incluyen solamente para dar una satisfacción a un derecho básico de la ciudadanía, como son los derechos laborales, sino que en ocasiones se incluyen más bien, aunque esta es mi óptica, no sé si algo perversa, se incluyen más bien, les decía, como barreras no arancelarias. Las barreras al libre comercio, a las exportaciones, pueden ser arancelarias, yo fijo un arancel a un producto, pero también pueden ser no arancelarias. Es decir, yo exijo que cualquier producto que se quiera exportar a mi país, que yo vaya a importar, tenga que cumplir con una serie de requisitos no económicos. Por ejemplo, el cumplimiento de una norma fitosanitaria. Eso es un ejemplo de barrera no arancelaria. Bien, pues el derecho a las integraciones, los acuerdos de libre comercio, están plagados de barreras no arancelarias que utilizan como trasfondo las cláusulas laborales. Les pongo un ejemplo muy específico que creo que se entiende muy bien. El artículo 7 del acuerdo entre México, los Estados Unidos y Canadá, que habla sobre el valor de contenido laboral, dice que se entiende, marca como regla de origen, es decir, que se entiende que un producto se ha fabricado en un determinado país cuando se cumplan una serie de requisitos, entre los cuales está que en el ámbito de la industria automovilística, al menos entre el 40 y el 45% del automóvil que se pretenda exportar haya sido fabricados por trabajadores que cobren al menos $16 la hora. Esto, en principio, es una cláusula laboral de interés porque pretende promover unas condiciones favorables en los derechos de los trabajadores, pero el trasfondo, la realidad en la aplicación de esta cláusula es que las empresas mexicanas, en este caso en particular afecta a las empresas mexicanas, cuando tengan dificultades para acreditar que el salario de sus trabajadores es de al menos $16 a la hora, no van a poder exportar productos automovilísticos a los Estados Unidos y a Canadá, que sí van a tener esa facilidad para exportar productos a los estados mexicanos, y ahí se descompensa la balanza comercial o hay una afección a la balanza comercial. No sé si se entiende bien el ejemplo, desde luego podemos profundizar. Se han intentado cosas parecidas, por ejemplo, en el acuerdo de libre comercio del área continental africana, que al final no han salido en la formulación de las reglas de origen y que provocó muchos conflictos y colisiones entre los estados. Pero, digamos, en conclusión y como regla general, estas son las ideas que quería plantear, y partiendo, desde luego, de lo positivo que ha tenido el influjo de la apuesta de la OMC por el bilateralismo y el impulso de cláusulas laborales, o incluso el impulso propio del ordoliberalismo como ideología que subyace a muchos de los acuerdos de libre comercio, hay un problema muy grave que lo sintetizo, y ahora sí concluyo, en algo que ya anticipaba la magistrada Vicente, que es la selección de la norma aplicable. En la medida en la que las integraciones económicas no asuman el derecho de la OIT, ¿de qué manera o qué vamos a hacer cuando una integración económica cree una norma de contenido laboral que va a primar sobre el derecho interno de los estados y que no asuma el derecho de la OIT? Un estado puede asumir un convenio de la OIT, puede ser parte firmante del convenio de la OIT, pero si la integración económica en la que se inserta no suscribe ese convenio, crea una norma que incumple ese convenio y esa norma tiene primacía sobre el derecho interno, tenemos un conflicto, una colisión entre normas que la solucionemos como la solucionemos, desde luego va a obligar al incumplimiento de una determinada norma, o el derecho de la OIT, que se firma desde un punto de vista nacional, o el derecho de la integración, que en principio tendría primacía sobre el derecho interno. Entonces, con este conflicto y con otros tantos, a los que seguro que daremos algo de resolución o aportaremos algo de luz a lo largo de estos días en el Congreso Mundial, agradezco muchísimo los minutos, la participación, y, por supuesto, queda a disposición de todo el mundo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. La verdad es que hemos excedido la hora, porque yo creo que teníamos una hora, ya estamos 6 minutos por encima de la hora, pero es muy interesante y me están entrando muchas ganas de meter baza, porque lo último que he planteado es lo que en derecho internacional público se llama la fragmentación del derecho internacional. ¿Qué pasa cuando un Estado suscribe diversas obligaciones internacionales, todas al mismo nivel, no hay ninguna que tenga jerarquía por encima de las demás? Pueden ser contradictorias y esto no está resuelto, ya lo digo claramente. Lo de la integración como cesión de soberanía, yo diría que más bien ejercicio, más que la cesión. Y en todo caso, me parece que han sido tres ponencias brillantísimas. Espero que se transcriban y que se puedan publicar porque me parecen muy interesantes. Si tuviera que hacer algún resumen personal, diría de la última ponencia que el derecho se reviste en poesía. Me ha gustado porque esto queda muy poético y que era un pez fuera del agua. Si es un pez fuera del agua pinta mal, pero yo creo que a pesar de estar fuera del agua consigue encontrar otra vez otra agua donde poder vivir. En cuanto a la segunda ponente, Raquel Vicente, antes rara avis y está de moda el control de convencionalidad, por tanto me gusta desde la perspectiva del derecho internacional que esto esté de moda, porque yo recuerdo el artículo 27 del Convenio de Viena del 69 que dice que el derecho interno no sirve para incumplir el derecho internacional. Lo digo para tengo que hacer de profesor de Derecho Internacional de vez en cuando yo también. Lo de extramuros a la legalidad también me ha parecido muy poético. Y a ojímetro y la discrecionalidad, yo diría que al final es el problema de, vale, todo el mundo lo tiene claro, salvo que tenga que ponerlo en detalle. Y me ha gustado lo del spoiler, que esto también me ha parecido muy interesante, anticipando ya el resultado, pero era cierto, es un spoiler. No solo para las películas o las series vale el spoiler, vale también para las conferencias. El gemelo, el artículo 10 del 24, bueno, teníamos aquí entraríamos dos gemelos de madres distintas, pero con resultado interesante. Pero en todo caso, me parece muy útil a mí, como ya he dicho, el papel que tengo ahora de la reparación apropiada, el convenio 158 y demás, porque me será de mucha utilidad, pero me ha dejado inquieto lo de de cómo cuadrar el círculo, porque yo creo que esto geométricamente hablando es imposible. Pero bueno, como ya hemos dicho que dejamos muchas cosas abiertas, pues quizá la dejaremos igualmente abierta. No sé si el coordinador general de este congreso nos da 3 minutos porque si hay alguna ponencia, alguna pregunta que se pueda responder, o si no, lo dejamos aquí planteado, hacemos que todo el mundo piense en lo que queda de día, para nosotros serán unas cuantas horas, para los que vienen de América tendrán muchas horas para ir pensando, y lo damos por visto. Veo que de repente aparece una persona en pantalla, pero no sé si tenemos que someternos a alguien más o el control general en Lima pues nos dice gracias y por los servicios prestados y los tendremos en consideración en el futuro. Ahora estoy en una duda. No sé si tengo que dar pie a que haya alguna intervención esporádica del público o por el contrario el público ya está satisfecho con lo que ha tenido. Planteo la pregunta por si alguien me quiere contestar. Si no hay respuesta, pues nos daríamos por satisfechos. Yo ya digo, he aprendido, he tomado apuntes, que conste, que no lo puedo evitar. Y en todo caso, yo creo que esto merecería escribirlo y reflexionar, porque insisto, desde la perspectiva del profesor de Derecho Internacional me da pie a dos o tres comentarios, pero no quiero abrir el melón, por tanto, otra expresión poética. No sé si el señor Guillermo, José Juan Guillermo, quiere decir algo porque le veo en pantalla, pero está silenciado. No. Solo decir gracias, ¿eh? Adelante Vale. para el próximo panel. Gracias a todos. Vale, por tanto nos damos por despedidos, despedidos en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de despido y procedente ni con indemnización adecuada. Y satisfechos por haber podido colaborar con este congreso y yo también me sumo al agradecimiento a Toto Collantes y a la Academia Peruana de Derecho por habernos invitado. Por tanto, cedemos el protagonismo a la siguiente sesión, que no la tengo aquí a mano, pero seguro que es igual de interesante o más. Muchas Muchísimas gracias, gracias. doctores.